Bueno, buenas tardes. Quien les habla es Silvia Setti. Yo soy médica nefróloga, docente del curso de posgrado de nefrología de la Asociación Norpatagónica de Nefrología y vamos a hablar en la tarde de hoy acerca de la urodinamia. Es para que nosotros tengamos un concepto, alguna idea de lo que es la urodinamia. Así que va a ser una especie de repaso y algo breve. En primer lugar, cuando nosotros vemos un paciente con síntomas urinarios bajos, siempre vamos a ir a la historia clínica, ir a ver los antecedentes, qué nos cuenta el paciente acerca de si es incontinente o no, cuál es la severidad, tratar de graduar la severidad. ¿Cuál es el momento en que se produce la incontinencia? Si es al toser, si es ante un esfuerzo, si no tiene relación al esfuerzo o está asociada al estrés, si es posicional, si hay sensación de urgencia o no antes, si el paciente no se da cuenta y tiene pérdida involuntaria de orina. Después ver si esto se produce en distintas horas del día, si es más de noche que de día. Los síntomas miccionales que acompañan, si hay ardor, si hay fiebre, si algo que nos haga pensar en alguna patología neurológica, por ejemplo. En las mujeres, si hay prolapso de órganos pélvicos. El prolapso muchas veces se presenta con un espectro grande de síntomas asociado al tracto inferior, así que en general hay que indagar qué tipo de micción tiene, si la micción es espontánea, si tiene que comprimir el abdomen para que se produzca, si hay algún problema a nivel vaginal, si hay un problema a nivel perineal, algo que nos ayude a el diagnóstico. Respecto de los antecedentes médicos, siempre tener en cuenta los antecedentes y las condiciones neurológicas que puedan afectar la vejiga, todo lo que es la función esfinteriana en relación a la patología neurológica como la esclerosis múltiple, cualquier lesión de la médula espinal como una discopatía, las enfermedades sistémicas como la diabetes, los ACV, enfermedad de Parkinson. Si no hay síntomas o si no hay diagnósticos concretos, ir a buscar la signosintomatología. En mujeres, los antecedentes ginecológicos que nos hagan sugerir una lesión esfinteriana, una cirugía de recto, una histerectomía total. Toda patología que puede haber involucrado el esfínter. Las radioterapias, fíjense, como dice ahí, pueden presentar pacientes con radioterapia vejigas pequeñas, la cistitis por irradiación. En los hombres, los antecedentes quirúrgicos, especialmente asociados al cáncer de próstata, no solamente la prostatectomía, sino toda la terapia asociada al cáncer de próstata, como la braquiterapia, las radiaciones. Todo esto puede afectar los esfínteres. Los medicamentos, incluso los medicamentos comunes, como los medicamentos que se usan para el resfrío, pueden causar obstrucción uretral y retención urinaria, los antidepresivos tricíclicos, los analgésicos o narcóticos, los antihistamínicos pueden deteriorar la contractilidad o puede hacerla ausente la contracción del detrusor. Los antagonistas alfa-adrenérgicos pueden causar incontinencia de esfuerzo. Los parasimpáticos miméticos también pueden provocar contracciones involuntarias del detrusor y dolor de la vejiga. Respecto del examen físico, el examen físico debe enfocarse en detectar anormalidades anatómicas y neurológicas que contribuyen a una incontinencia, por ejemplo. El examen neurológico desde el ingreso del paciente, observar la marcha, la coordinación de la marcha, cómo habla, si hay asimetría facial
o de la movilización de algún miembro. El examen de los flancos buscando masas, hernias, buscar una vejiga distendida. El examen rectal para ver el examen prostático desde un tracto rectal. Evaluar la inervación sacra, evaluando el tono y el control del esfínter anal, la sensación genital y el reflejo vulvocavernoso. En las mujeres se debe realizar un examen vaginal con vejiga llena, vacía, graduar el grado de prolapso que tiene el paciente. Y también en los hombres, las pruebas neurológicas del periné y extremidades inferiores también son importantes. También ahí dice que examinar a la paciente acostada y también de pie y a veces provocar algún esfuerzo como que tosa o que ponga el abdomen tenso para aumentar la presión intraabdominal. Otro que es útil, en que todos, no sé si lo harán los urólogos, pero uno en toda la literatura está siempre presente, hacer un diario vesical. El diario vesical es registrar un patrón de vaciado del paciente en su día, en el día común, en el día de trabajo, en el día que hace distintas actividades, cuál es el momento del paciente, si tiene pérdida o si tiene incontinencia, cuándo es el mejor momento. Fíjense que esto se puede hacer en 24 horas, se puede hacer solamente algunas horas. Puede ir esto acompañado de lo que se llama el pad test, que es el test de la toallita, que nos permite de alguna manera cuantificar y ver cuál es la cantidad de pérdida urinaria. Una micción normal. El ciclo de la micción es casi subconsciente y bajo control voluntario y completo. El llenado de la vejiga en general se logra sin ninguna sensación, hasta que al final se comienza el vaciamiento de la vejiga. Los momentos serían: una vez que está llena la vejiga, se produce el primer evento, la repentina relajación completa de los músculos esfinterianos. Esto es importante porque a nivel del electromiograma hay silencio eléctrico. Después vamos a ver qué es. En segundo término, hay una caída de la presión uretral, que se produce como consecuencia de la relajación de los músculos esfinterianos. Cae la presión uretral. Inmediatamente después, o casi en forma simultánea, aumenta la presión del detrusor, a medida que la vejiga y la uretra empiezan a tener exactamente la misma presión. El cuello vesical y la uretra se abren y se produce la micción normal. El reflejo está normalmente bajo control voluntario y se organiza en el tallo cerebral. Requiere integración y modulación por los componentes parasimpáticos y somáticos de la médula sacra. Uno de los estudios más comunes que nosotros sabemos que los médicos urólogos hacen es lo que se llama uroflujometría. Es un proceso no invasivo, es una medida no invasiva de la tasa de flujo urinario. O sea que una vez que yo hago la uroflujometría, voy a tener un flujo máximo que se llama Qmax, un flujo promedio que se llama Qeb, de promedio, y va a venir, la medición se hace en mililitros por segundo. Sería mililitro el volumen evacuado, segundo en el tiempo. O sea que sería una medición de flujo. El paciente orina en un flujómetro en el momento que siente el deseo de la micción, y nosotros vamos a ver que la flujometría normal refleja la cinética de contracción del músculo detrusor frente a la resistencia que está generando la uretra. Se requiere como un mínimo de 150 mililitros de volumen urinario. Los valores normales es la micción normal, ocurre cuando
Hay relajación al flujo de salida. Simultáneamente el músculo detrusor se activa, se contrae y se genera una curva de tasa de flujo, por supuesto, que es en forma de arco, que ahora la vamos a ver. Acá están los estándares de la Sociedad Internacional de Continencia. Recomienda que el Qmax, fíjense que va de 0 a 50 mililitros, depende de la edad del paciente, ¿sí? Y el sexo, por supuesto. El volumen evacuado también va de 0 a 1000. Hay una exactitud más o menos del 5%. La constante de tiempo máxima del 0,75 y una exactitud del 5%. Fíjense que los Qmax de una persona o de un varón de 40 años en general está cerca de 25 mililitros. Esto va disminuyendo con la edad. Una mujer, el flujo máximo es de 35 mililitros segundo. Acá vamos a ver, este es un aparato de urodinamia, flujo mililitros por segundo. Hay un dispositivo que mide el volumen de que se va evacuando, con el aparatito que mide en mililitros segundo, que necesita la cantidad evacuada, una especie de una tapa para que se siente la mujer. Esto se retira para el hombre orina directamente en este lugar. Siempre que vamos a medir flujos urinarios, tenemos que tener un scan o un ultrasonido, porque ahora vamos a ver después, cuando vamos a dar los números de la normalidad, nosotros tenemos que evaluar una vez de producido un flujo máximo, o sea, una curva de flujo en el tiempo, qué cantidad de residuo queda. O sea, que es parte del estudio. Acá se ve un equipo que impresiona ser un poco más antiguo. Acá está lo que les decía recién. En forma normal, el flujo es en forma de campana. Vemos que normalmente hay un ascenso rápido que alcanza un pico de amplitud. Lo quiero marcar y no puedo. Ahí, pico de amplitud. Este puede ser más rápido, más empinado, menos empinado. Está todo dentro de la normalidad. Entonces tenemos lo que se llama vejiga rápida, flujo prolongado. Esto puede ser así, pero puede ser también intermitente. Lo importante es que no se pare en el tiempo, que sea un flujo que se llama continuo. Los flujos continuos casi todos son normales. Siempre la tasa de volumen máximo debe documentarse juntamente con el volumen evacuado, como les decía recién, que eso lo mide el aparato. El volumen residual lo medimos con un ecógrafo, un ecógrafo para medir cuál es el volumen vesical residual. El void o vaciado, que es la tasa de flujo máxima, mide tasa, volumen y volumen residual. Y si cuando uno vamos a mirar un flujo urinario de una flujometría, vamos a tener tres numeritos. Uno en este caso es el 15 mililitros por segundo. 200 es el volumen evacuado, es la cantidad de volumen que tenía la vejiga. No tiene por qué estar la vejiga en su volumen máximo, ¿sí? Y 30 viene a ser el volumen residual medido por ecografía. O sea, esos son los tres numeritos que a mí me va a decir cuál es el flujo urinario o flujometría de ese paciente. Hay normogramas de flujometría, como todos, las edades y sexo, y después sería un valor normal y otros tipos de normogramas con distintos desvíos estándares, en este caso para mayores de 55 años, y el normograma se llama de Siroki. Acá están los que decía recién, los patrones de flujometría. Este es un patrón normal, Qmax, el flujo máximo, el tiempo.
Dentro de la normalidad está este, que sería continuo pero fluctuante, que está dentro de la normalidad, que a veces se ve. Este, que ya sería un patrón de interrupción del flujo, que ya no es normal. Fíjense que el tiempo de vaciamiento se prolonga en el tiempo y hay entrecortamiento. Y eso ya no es normal. Acá están todas las urodinamias normales, como les decía recién, son todos flujos continuos, pero con fluctuaciones en las tasas de flujo máximo y los distintos patrones que se suelen ver dentro de la normalidad. Una curva más aplanada, una curva más empinada. Por ejemplo, son bajos flujos. ¿Sí? Fíjense este flujo que no sube nunca. Por ejemplo, un flujo de 3 mililitros segundo, 2-3 mililitros segundo. En el caso A, dice por alteración en la contractilidad del detrusor. El caso B, por una obstrucción uretral. Si nosotros miramos, son curvas muy similares y no me dan diagnóstico, porque esto puede ser una vejiga neurogénica y esto podría ser una estenosis prostática y la curva de flujo es exactamente lo mismo. Otro estudio que es llama un poco más complejo, también invasivo, es la cistometría. La cistometría se refiere a la investigación del componente de la función de llenado vesical. Entonces, ya cuando hablamos de cistometría, hablamos de llenado vesical. Mediante este método, fíjense que lo que se hace es, se coloca una sonda dentro de la vejiga para llenar, ¿sí? Que la va llenando en forma continua. Se mide la presión intravesical con un electrodo, la presión abdominal, que vendría a ser la presión rectal, que sería el componente, la presión, el equivalente de la presión abdominal se mide con la presión rectal. Entonces esto se lleva a una computadora donde me va a ir haciendo las lecturas de las presiones en distintos lugares. Entonces voy a tener la presión vesical, la presión abdominal, que la voy a poder medir con la presión rectal, la presión del detrusor, que va a ser la resta de la presión abdominal sobre la presión vesical. Si yo imprimo una presión acá, me va a aumentar la presión vesical. Entonces, para determinar cuál es la presión del detrusor, tengo que restarle a la presión que tengo acá, la abdominal. Con la cistometría que voy a tener, voy a poder evaluar sensación, capacidad, distensibilidad, actividad del detrusor y función uretral. Durante el llenado, dijimos recién que voy a evaluar lo que se llama sensación. La sensación incluye la primera sensación de llenado vesical, la sensación de llenado vesical y el dolor. Serían 3 momentos. El volumen de la primera sensación, primera sensación, es aproximadamente el 50% de la capacidad cistométrica máxima. La sensación se puede interpretar de diferentes maneras. Está aumentada cuando hay un deseo temprano de la misión, ¿sí? Tiene que ser persistente, por supuesto, y puede estar, si está muy aumentada, limita también la capacidad cistométrica máxima, porque apenas la vejiga se empieza a llenar, tenemos la sensación, la primera sensación y la sensación. Puede estar disminuida cuando hay una reducción de la sensación durante el llenado vesical, puede estar ausente cuando no hay ninguna sensación al final del llenado vesical, o es inespecífica cuando solamente hay sensación de plenitud, de presión o algún síntoma vegetativo que esté indicando que la vejiga está llena.
Lo otro que tengo yo para medir, dijimos, mido sensación con la cistometría, mido capacidad. Capacidad es el volumen final. Acá tengo los valores normales. Fíjense, primera valor normal de primera sensación, valor normal del deseo habitual, la capacidad sistométrica máxima. Quiere decir que capacidades son volúmenes. Después hay otro término que se llama acomodación vesical, que vendría a ser la presión que se genera por cada centímetro, cada mililitro de volumen que le está ingresando a la vejiga. Si yo tengo una vejiga que se acomoda muy bien, es una vejiga que no aumenta demasiado la presión cuando la estoy llenando. O sea que ahí mido presión y mido volumen. Y acá estarían los valores más o menos normales de lo que se llama acomodación vesical, 20 mililitros por centímetro de agua. Durante el almacenamiento de orina, ya estamos hablando del almacenamiento, ya la vejiga se llenó, ya evaluamos las capacidades y las sensaciones. Hay una serie de mecanismos fisiológicos para mantener la continencia. Durante el llenado de la vejiga hay un gradual aumento de la actividad del electromiograma dentro del esfínter. Quiere decir que cuando yo voy a hacer la cistometría, otra de las cosas que voy a estar midiendo es la actividad eléctrica del esfínter. O sea, le voy a tener un electrodo que va a medir en forma electromiográfica cómo se está comportando ese esfínter. Inmediatamente, por ejemplo, antes de la tos, es una contracción, un aumento de la presión intraabdominal, vamos a tener que ese electromiograma va a reflejar un estímulo que se va a ver como una actividad electromiográfica. Durante el esfuerzo la valsalva exactamente lo mismo, y si una persona quiere detenerse en medio de la misión o evitar la misión, puede hacerlo interrumpiendo la contracción del detrusor. Acá estarían, acá vemos Q flujo, ure es presión uretral, presión vesical, presión abdominal. Una micción determina un determinado flujo, la disminución de la presión uretral, el aumento de la presión vesical, la presión abdominal que no se mantiene y la presión del detrusor. Y cuando miramos la actividad electromiográfica de la uretra, vamos a ver que acá hay actividad electromiográfica porque la uretra está contraída, y cuando se produce la micción y relajación, la actividad electromiográfica va a cero. Este mismo paciente en condiciones normales, este es el momento de llenado, este es el momento de la tos, de hacer un esfuerzo, o este sería la detención espontánea de una micción. Acá vemos cómo la actividad electromiográfica del esfínter se incrementa ante la tos para evitar la micción, y acá vemos cómo la presión abdominal aumenta para la tos, para el esfuerzo. En el caso de una detención espontánea de una micción, que sería esta situación, tenemos el aumento de la presión y, por supuesto, siempre el esfínter que va acompañando para evitar que se produzca la incontinencia. El formato para los estudios urodinámicos usualmente incluye la medición sincrónica del Q, la presión vesical, la presión abdominal, la presión del detrusor, la actividad electromiográfica del esfínter. Todo eso nos va a dar unas curvas que va a determinar, por ejemplo, cuál es la situación del paciente. Por ejemplo, este es un paciente con una micción normal en un señor de 74 años que tiene una historia de elevado consumo de agua, mucha frecuencia miccional y poliuria.
Y nosotros miramos, por ejemplo, el estudio electromiográfico y todo el estudio que se hizo al paciente es prácticamente normal. El flujo es normal, la presión vesical aumenta en el momento de la micción, la presión abdominal prácticamente no se mueve, la presión del detrusor aumenta y la actividad electromiográfica del esfínter es incrementada antes de la micción y acá la relajación no hay. A este paciente se le hizo, por ejemplo, un estudio radiológico y se encontró que era un paciente normal. Acá también había una mujer, por ejemplo, que tenía elevado residuo vesical en la TAC y que presentaba cierto dolor abdominal y también se le hizo el estudio y también se encuentra que el flujo al momento de la micción aumenta, que la presión vesical aumenta como corresponde, la presión abdominal se mantiene normal, la presión del detrusor aumenta, ¿sí? Con la micción. El electromiograma ve que acá ante el aumento de las presiones hay como una relajación. Si bien acá hay cierta actividad electromiográfica del esfínter al momento de la micción, se la estudió con otros estudios radiológicos que se ven en ese momento. Lo único que se encontró fue un pequeño infundíbulo debajo de la vejiga, pero que se consideró que todo esto eran variantes normales de una persona. Acá, por ejemplo, tenemos un señor de 57 años con una historia de disfunción para evacuar su vejiga desde hacía 20 años. Cada 2 horas debía evacuar su vejiga. Encontramos el flujo que es 0, prácticamente no tiene flujo. La presión vesical que aumenta, la presión abdominal que no, la presión del detrusor que aumenta enormemente, una actividad del músculo del esfínter constante. Un paciente que al momento de hacer el estudio se le encontró una vejiga de lucha y una estenosis uretral por una hipertrofia prostática benigna. Entonces eso uno lo puede determinar con este estudio urodinámico. En resumen, nosotros diríamos que la flujometría es un estudio no invasivo de estimación del acto miccional y nada más que eso. No nos habla de cómo está relajación esfinteriana, nada. Nosotros sabemos cómo está la curva. Para completar los estudios tenemos que hacer el segundo estudio, ese que acabamos de ver recién, que es ver toda una cistometría, un estudio bien cistométrico, midiendo presiones vesicales, estimando cuáles son las presiones de llenado, los volúmenes, la actividad electromiográfica del esfínter, la presión abdominal y la del detrusor. Es decir que hacer un estudio tiene que ser un estudio bien completo, no solamente la flujometría que poco me ayuda. Respecto de la función uretral, que es todo un tema, por el tema de la incontinencia urinaria, nosotros dijimos que durante la fase de almacenamiento es normal que la presión de cierre uretral sea positiva, aun si hay aumento en la presión abdominal. Yo toso, o hago una maniobra de presión sobre el abdomen y la uretra se tiene que mantener cerrada. La función uretral puede ser normal si mantiene esa presión de cierre positiva durante el llenado, y salvo que yo en forma espontánea determine que se va a producir una micción, y tiene que estar siempre elevada la presión de cierre, aun con aumento de la presión abdominal, porque eso determinaría que no haya incontinencia. Es incompetente si hay escape de orina en ausencia de contracción del detrusor. Incontinencia de esfuerzo urodinámica, ya acá hay un concepto. Se llama incontinencia de esfuerzo urodinámica. Incontinencia de esfuerzo
me está indicando que es la incontinencia que se produce ante un aumento de la presión abdominal, en ausencia de contracción del detrusor. ¿Sí? La demostración se realiza solicitando al paciente que tosa o realice una maniobra de Valsalva y viendo qué es lo que va pasando, ¿no? En el caso de tener un catéter en ese momento, bueno, se obtienen las curvas que estuvimos viendo recién. Después está la incontinencia por relajación uretral, que es el escape dado por la relajación uretral, en ausencia de aumento de la presión abdominal o de contracción del detrusor. Que sí que yo puedo tener una función. En general, lo que falla en la incontinencia es la uretra. Yo tengo una uretra continente, es raro que vaya a tener incontinencia, por más hiperactividad del detrusor que tenga. Después hay otros estudios que se llaman estudios de presión-flujo, que se utiliza para evaluar las características del vaciamiento del tracto urinario inferior y simultáneamente monitorizar la presión del detrusor y uroflujometría. Evalúa la contractilidad del detrusor y la resistencia del tracto de salida vesical-obstrucción. Mediante estudios se puede determinar la obstrucción del tracto urinario de salida o la alteración de la contractilidad del detrusor. La contractilidad del detrusor se mide con la presión del detrusor durante la misión. En caso de la hipertrofia prostática benigna, siempre hay que evaluar, por supuesto, la clínica fundamental, la ecografía fundamental, evaluar cómo está la vejiga. Por supuesto que las cistoscopías son parte de los estudios, lo que pasa es que acá nosotros vamos a hablar de la parte urodinamia, no de cistoscopía, pero por supuesto que es fundamental acompañarla de otros estudios y es muy importante evaluar el volumen residual postmiccional. La uroflujometría es el estudio inicial que dijimos que nos ayuda, pero que no nos hace diagnóstico porque es incompleto, y la cistometría multicanal, que es la que yo les acabo de mostrar, con un catéter que está dentro de la vejiga, un catéter que está en el recto, que van midiendo las distintas presiones en distintos momentos, sería lo que nos ayudaría a completar los estudios y que nos ayuda sumamente en la sospecha de hiperactividad del detrusor, especialmente cuando se considere realizar un tratamiento invasivo o irreversible para síntomas urinarios bajos cuando uno va a hacer una cirugía. A veces va a hacer una cirugía, es muy importante saber con qué vejiga contás, si una vejiga que responde, que no responde, si tiene hiperactividad o no en el detrusor. La vejiga neurogénica, también hay que medir el volumen residual postmisional. También los estudios flujo-presión deben realizarse. Si se dispone de una videourodinamia, se debe realizar en pacientes con enfermedades neurológicas relevantes, con riesgo de vejiga neurogénica, con enfermedad neurológica y volumen residual postmiccional elevado o con síntomas urinarios. Además, se debe realizar el electromiograma en combinación con el cistometrograma, o sea que el electromiograma va a ayudar a hacer el diagnóstico de vejiga neurogénica conjuntamente entonces con los estudios de flujo, presión y la videourodina. Respecto de actividad del detrusor, muchas veces uno considera que un paciente tiene incontinencia por hiperactividad del detrusor. Durante la fase de almacenamiento, la vejiga debe estar relajada y distensible, sin generar cambios en la presión del detrusor. Cualquier actividad del detrusor antes de la fase de evacuación se considera anormal y se llama actividad involuntaria del detrusor. Cuando esta ocurre con urgencia asociada, se debe documentar el trazado, así también como el tiempo de la primera contracción y la duración de la misma. Las contracciones involuntarias del detrusor tienen dos patrones, o es una hiperactividad fásica o es una hiperactividad terminal.
En el caso de la hiperactividad terminal es una única contracción involuntaria que ocurre durante la capacidad sistométrica que no se puede suprimir y que genera incontinencia, o sea que podría ser una causa de incontinencia. Sin embargo, hay muchos estudios hechos donde la urgencia miccional se trata de relacionar a hiperactividad del detrusor. La verdad que no hay una relación directa entre una y la otra. La hiperactividad del detrusor puede ser provocada. Estas maniobras de hiperactividad pueden provocarse por cambios de postura, por tos, rebotar, lavarse las manos, oír cómo corre el agua, es decir, cualquiera de estas situaciones pueden dar hiperactividad del detrusor y en algunos casos pueden ser causas de incontinencia con sensación de orinar, por supuesto. Los términos adecuados son detrusor de actividad normal o detrusor hiperactivo. Esta diferencia la trata de acentuar el autor porque ha tenido distintos nombres en la evolución en el tiempo. Si no hay enfermedad neurológica de base, se debe utilizar el término hiperactividad normal del detrusor o detrusor hiperactivo idiopático. De lo contrario, es neurogénico. Bueno, esto ya terminando con el tema, la incontinencia urinaria de esfuerzo puede ser de dos tipos. Puede ser, bueno, varios tipos. Una sería la incontinencia urinaria de esfuerzo provocado por hipermovilidad uretral. Esta sería la genuina. Suele relacionarse con pérdida de sostén de la porción anterior de la vagina con hipermovilidad uretral resultante. Los síntomas frecuentes son la pérdida de orina al esfuerzo físico máximo. Levantar un objeto pesado, torcer, estornudar, hacer ejercicio. Se suelen ver en mujeres jóvenes, nulíparas, pero que están expuestas a un esfuerzo físico extraordinario. Esto es muy difícil de resolver, la hipermotilidad uretral genuina. Después sería la deficiencia intrínseca del esfínter, sería otro tipo de incontinencia urinaria de esfuerzo. Ya dijimos que las continencias urinarias se llaman de esfuerzo cuando yo tengo una pérdida urinaria en contexto de un aumento de la presión intraabdominal, al toser, al desencadenarse por algún mecanismo externo. La deficiencia intrínseca del esfínter estaría en relación a la lesión del esfínter directamente y se ve en patologías como antecedente de mielodisplasias, lesiones neurológicas, radioterapia, traumatismo uretral. Quiere decir que las incontinencias urinarias de esfuerzo pueden ser genuinas por hipermotilidad uretral o puede ser por una lesión realmente del esfínter. Estas sí están relacionadas a lesiones neurológicas, radioterapias, traumatismo uretral, sucesos quirúrgicos previos, que realmente se acompañan de deficiencia del esfínter. Examen clínico, la uretra se puede presentar a veces rígida y fibrótica, debido a cirugías anteriores o vaginitis atróficas en mujeres menopáusicas. Incontinencia urinaria no de esfuerzo, sino de urgencia, es cuando no se produce por un esfuerzo, se deben a inestabilidad del detrusor o a hiperreflexia del detrusor. La inestabilidad del detrusor son debidas a contracciones involuntarias del detrusor de origen no neurológico. Se asocian la inestabilidad del detrusor y estas contracciones involuntarias del detrusor con una prevalencia en el aumento conforme avanza la edad. Nosotros tenemos que tener en cuenta que un 30% de las consultas de las mujeres de más de 45 años tienen incontinencia. Es decir, que es bastante frecuente. A veces se presenta como frecuencia urinaria, urgencia, síntomas de urgencia urinaria, incontinencia con,
la mujer que siente que ante un esfuerzo se moja rápidamente. Es un motivo de frecuencia de consulta bastante frecuente y algunos casos, fíjense en casos de Ineste, que se asocia a la edad, muchas veces lo que hay es una inestabilidad del detrusor. No es de origen neurológico, muchas veces se asocia a prolapso de órganos pélvicos, como dice acá, y a veces requiere corrección quirúrgica. En el caso de la hiperreflexia del detrusor, se produce la incontinencia urinaria por la presencia de contracciones involuntarias del detrusor debido a trastornos de origen neurológico. Después está la incontinencia, que se llama incontinencia urinaria por rebosamiento, el escape de orina con una capacidad vesical mayor de lo normal y se asocia con vaciamiento incompleto por algún trastorno en la contractilidad vesical o bien una obstrucción al tracto urinario de salida. Y después está lo que se llama incontinencia extrauretral, que es el escape de orina por un sitio diferente a la uretra. Puede verse a fístulas, o a patología orgánica. El estudio de la incontinencia, entonces, cuando nosotros tenemos una paciente incontinente, tenemos que pensar en una patología fundamentalmente uretral, hacer un buen examen, repetir el examen de esfuerzo, ver si esto se produce con presiones, con aumento de la presión abdominal, si se produce con la tos, cuál es el momento, si es algo que no le trae demasiado problema, ver cuál es el compromiso que tiene esa persona con su vida diaria. La cistometría me ayuda para hacer los estudios de incontinencia, como ya vimos recién en los distintos casos médicos. Se puede ver que hay una distensibilidad alterada, esto ya lo vimos recién, una falta de acomodación de la vejiga con aumento de las presiones o al revés, un detrusor hiperactivo que puede originar. Es conveniente entonces usar todos los estudios que vimos recién, pero fundamentalmente la cistometría y los estudios de flujo-presión. Los estudios de flujo-presión, los pacientes con incontinencia de urgencia, podrían llegar a evaluar si se asocian con una obstrucción del flujo de salida. Así que muchas veces hay causas mixtas, como dice ahí, y el estudio urodinámico, como siempre, nos da una visión, nos ayuda en la visión. Con esto termino la charla. La verdad que estudiar a mi urodinamia me sirvió para poder pensar un poco más en algunos motivos de consulta que los llevan a los pacientes a ir al nefrólogo también, y por qué no poder interpretar algún estudio que un paciente uno le lleva, orientarlo sobre la consulta urológica, cuáles son los estudios que hay que hacer. La bibliografía la encontramos acá, de donde yo he sacado toda esta información. Como siempre, le quería dar muchísimas gracias a todos por la paciencia de escuchar este tema bastante pesado para los nefrólogos. Muchísimas gracias, buenas tardes.